Sin duda la creación es algo perfecto. Debemos recordar que todos los planetas del sistema solar en el que estamos giran alrededor del Sol a una distancia tal que no chocan el uno con el otro, y cada galaxia gira en la Vía Láctea a la misma distancia constante sin nunca haber una colisión. No hablemos de nuestro cuerpo, que demuestra las matemáticas perfectas: presión arterial, latidos del corazón, enseñándonos que Dios es el matemático perfecto. Pero nosotros, los seres humanos, no entendemos las matemáticas de Dios con respecto a nuestra vida. Y hoy día, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estudiar por qué Dios da, por qué Dios quita y cuál debe ser nuestra actitud. Sabemos que el orden perfecto de la naturaleza y del universo es por este matemático perfecto, pero en nuestra vida también existen las matemáticas de Dios. Vamos a abrir el libro de Job, capítulo 1, del 13 al 21. Job, capítulo 1, del 13 al 21. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún cuando estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos una situación incomprensible. Analicemos qué ha sucedido. Vemos el siervo de Dios, un hombre llamado Job. Sabemos por las escrituras que Dios mismo le llama perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a este varón perfecto, ¿qué le sucede? Todo tipo de males. Vienen bandas de sabeos y matan a sus empleados a filo de espada. Viene fuego del cielo y quema sus ovejas y sus pastores. Vemos escuadrones que matan a sus camellos. Pierde todo su dinero. Si usted es creyente, si usted obra conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, y pierde todo. Cuando usted ayudaba al pobre, cuando usted ayudaba al necesitado, cuando usted es un hombre misericordioso y no lo entiende. Y si le parece poco todo esto, las escrituras nos dicen: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
Y definitivamente, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien fiel al Señor, le suceden estas cosas, no lo entendemos. No lo entendemos. Y la palabra, porque a mí, Dios se olvidó de mí, porque Dios me quitó cuando sus promesas decían que Él debía darme. Ahora veamos otro ejemplo, así mismo que podríamos decirlo incongruente, y lo vemos en Hebreos capítulo 11 del 23 al 28. Hebreos 11 del 23 al 28. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a él. Moisés era un príncipe en Egipto. Imagínense las habitaciones de Moisés, los alimentos de Moisés, la ropa de Moisés, la estima. Él tendría empleados, pero Dios le quitó todo. Entonces vemos que dentro de las matemáticas de Dios también está el dar, aunque cuando recibas esa pérdida no la entiendas. Porque en el momento que pierdes posesiones, que pierdes trabajo, que pierdes salud, que muere un ser querido, no lo entiendes, porque el matemático perfecto te quita. Pero también vamos a ver que el matemático perfecto también da. Y vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 13, del 1 al 8. Génesis 13, del 1 al 8. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jair, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Amados, ¿qué vemos aquí? Un hombre que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y este hombre obedeció ciegamente a Dios. No pensó en el peligro de los caminos, ni en los asaltantes, ni si acaso iba a encontrar agua o alimentos, y se fue con toda su familia. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que Abraham sea riquísimo. Y no solo él, su sobrino Lot. Sabemos que Lot era hijo de su hermano y había fallecido, y Abraham lo cuidaba a su sobrino. Y Dios bendijo tanto que los hizo riquísimos a los dos, a tal punto que ya no había lugar para eso. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de eso. El señor Colgate en Alemania, dueño de la pasta que muchos se cepillan, hombre creyente
y cuando antes de morir le preguntaban por qué su fortuna, por ser fiel en los diezmos a mi Dios. Un hombre creyente, cristiano. No hablemos de John D. Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo y sus descendientes son riquísimos. No sabemos la fe de sus descendientes, pero John D. Rockefeller, hombre creyente, cuando a la edad de 50 años dijeron que se iba a morir de una enfermedad terminal, lo que hizo fue nombrar gerentes y dar diezmos y ofrendas al Señor. Entonces Dios da y Dios quita. ¿Pero por qué lo hace Dios? Y veamos el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 4. Éxodo, capítulo 14, versículo 4. Dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Aquí vemos que Dios pone en el Faraón el deseo de no dar libertad a Israel. Dice: endureceré el corazón de Faraón. Esa persona que te hostiga y te molesta tiene un corazón endurecido por Dios para que tú lo busques al Señor. Ese enemigo gratuito que tú tienes tiene un corazón endurecido por Dios para que tú entiendas, amado hermano, que todo depende de Él y te doblegues ante Él. El pueblo de Israel clamaba a Dios, clamaba a un libertador, pero era un pueblo idólatra. Un pueblo que adoraba a Dios y adoraba a los dioses de Egipto. Pero vemos que Dios endureció el corazón para que entendamos, no solo Israel, sino nosotros, que Él es el dueño de todo. Y todo depende de Él, las personas y las posesiones. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 11, del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Podemos decir con toda seguridad que todos hemos visto la gloria de Dios. Enfermedades terribles y el Señor sana, para que todos veamos la gloria de Dios, para que sepamos que Él es real. Hace poco en nuestra iglesia teníamos un niño de nuestra escuela dominical con 2 tumores en el cerebelo. El dictamen médico era que el niño moría. Fue operado y entró en UCI. El niño no pasaba de UCI y si acaso salía de UCI debía quedar inválido. El día de hoy el niño está sano y caminando para la gloria del Señor. Porque muchas veces estas enfermedades y estos problemas son para que entendamos que la gloria es del Señor, porque la victoria es de Cristo. Para Dios no hay problema imposible, ni situación que Dios no tenga su control. Porque por eso Dios te quita. Por eso pasa por esas situaciones, para que usted entienda que la gloria le pertenece a Él y que Él tiene el control de todo y que todos debemos someternos al Señor. Veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted está pasando una dificultad, sea en su salud, sea en economía, sea en su trabajo, pregúntele a Dios: ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? ¿O qué debo dejar de hacer? Dios ha prometido librarte, Dios ha prometido ayudarte, pero Él retarda esa promesa porque no quiere que te pierdas en el infierno, no quiere que Satanás te lleve.
Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué pecado? ¿Qué debo cambiar? Y si no he pecado, ¿qué debo hacer? Recordemos algo que es obvio. Todos somos pecadores y todos debemos cambiar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted se ha preguntado en su barrio cuántas personas no tienen para comer. No digo lejos, digo en su peatonal, en su calle, y usted lo ha ayudado. Usted se ha acordado con qué personas tiene resentimiento en su corazón y no se ha reconciliado. Una vez que usted le pregunte a Dios y Dios le haga ver en su pecado o lo que debe hacer, usted va a cambiar, porque el Señor no retarda su promesa. Él quiere que usted no se pierda. Él quiere que usted vaya a los cielos. El Señor quiere que usted tenga vida eterna. Olvídese de las riquezas de este mundo, que si bien es cierto son importantes, porque sin dinero no trabajamos, ni comemos, ni vivimos, pero eso es secundario. Lo primero que es el reino de los cielos y su justicia. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere bendecirte. Pregúntale, dile, deja atrás lo que te hace mal. ¿Qué pasaba con Job? Si Job era perfecto, en el caso de Job, fue atacado por Satanás con el permiso de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? Dios tenía un propósito mayor para Moisés, que era ser el libertador de Israel, porque Moisés fue el único hombre que estuvo en la presencia de Dios. Eso lo dice Dios en su escritura y yo lo creo. Sabemos que Dios le dijo que iba a pasar su espalda delante de Moisés. En la actualidad escuchemos pseudos ungidos que dicen que están en la presencia de Dios. Y sabemos que eso es mentira. Así que, amados hermanos, ¿cuál debe ser su actitud ante las matemáticas de Dios? Dios da y Dios quita. Para la gloria de Dios, para que dependamos de Dios, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué debe hacer usted? Veamos el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú crees en Jesús? Amén. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Amén. Hazte obediente a Dios hasta la muerte. Quizás no entiendas en este momento la tribulación que está pasando. Quizás no entiendas los problemas que están pasando. Pero recuerda que una vez que tú te hayas vuelto a Dios, hayas enderezado tu camino, Él no va a retardar su promesa. Te va a bendecir. Vendrá la salud, vendrá el trabajo y la provisión, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es todopoderoso y la victoria la tenemos segura en Cristo. Dios los bendiga y la gloria al matemático perfecto, a nuestro Dios, Señor y Creador. Amén, hermanos.